Lo primero que está claro en un monitoreo, digamos, simple, no en un monitoreo sofisticado, en un monitoreo simple, es que a las y a los periodistas los están asesinando por hacer su trabajo en muchos países de la región y que han tenido que dejar de hacer su trabajo en muchas regiones para poder garantizar su vida. Y nosotros no queremos héroes, queremos estados que asuman su responsabilidad. Ese es el primer gran desafío. Protección de periodistas y lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos contra comunicadores en el ejercicio de su profesión. ¿Qué ha hecho el sistema interamericano? Primero ha dividido esto en tres categorías. Los estados tienen la obligación de prevenir la agresión contra las y los periodistas que hacen su trabajo. Tienen la obligación de proteger a los periodistas que están en un riesgo especial por hacer su trabajo. Y tienen la obligación de luchar contra la impunidad de los crímenes cometidos contra esas personas. ¿Cómo se previene? Primero a través del discurso. Un gobierno que estigmatiza a la prensa, un gobierno que acusa a la prensa de ser el enemigo, terrorista o imperialista o narcotraficante, simplemente porque la prensa está haciendo su trabajo, es un gobierno que está aumentando el riesgo para quienes cumplen esa función. El discurso legítimo. La furia de un gobernante después de la agresión de un periodista mueve a las autoridades. La descalificación de la violencia es importante porque genera realidades. Pero además, educando. ¿Educando a quién? A la fuerza pública. Por ejemplo, claramente el narcotráfico tiene a los periodistas como un objetivo. El narcotráfico tiene una agenda comunicativa. Ellos quieren comunicar algunas cosas y hay otras que no quieren que se comuniquen. Y eso está claro y eso lo sabemos todos. Entonces, el periodismo se vuelve un objetivo no solo del narcotráfico, sino de las autoridades que se han dejado corromper. Y al mismo tiempo es el mejor aliado de las autoridades que realmente están luchando por mantener una seguridad de verdad para todas y para todos. Pero muchas veces esas autoridades no están entrenadas. Esas autoridades, que a veces son corruptas, a veces no son corruptas, y realmente quieren un rescate de la seguridad, y quieren un rescate de la democracia, y quieren un rescate de los mecanismos de participación, y quieren luchar contra el crimen organizado, pero no están entrenadas para entender el papel de la prensa. Entonces, cuando esas autoridades se ven cuestionadas por la prensa, inmediatamente califican a la prensa como un enemigo. Y no. Que aquí se trata del rescate de la seguridad de las personas en contra de grupos al margen de la ley, organizados que afectan la seguridad de las personas, y que ese rescate se hace en el marco de una democracia. Y en el marco de una democracia la prensa es el mejor amigo de esas instituciones. Y eso lo tienen que entender. Entonces la parte de protección, digamos, tiene varios componentes. El discurso, la capacitación, el mapeo de la violencia, por ejemplo. Porque ese tipo de prevención nos ayuda al segundo componente, que es la protección. Los estados no tienen la capacidad de proteger a todas y a todos los periodistas, no pueden hacerlo. Pero sí tienen la obligación de identificar cuando un periodista está en un riesgo especial por cumplir su trabajo y proteger a ese periodista. Y ese es el caso de Richard Vélez Restrepo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí surge un riesgo especial. Cuando hay un periodista que está haciendo una investigación sobre corrupción y recibe amenazas, inmediatamente, si sobre todo estamos en una zona de riesgo, y por eso los mapas de la geografía de la violencia son claves, esa persona tiene derecho a la protección. Y entonces entramos al segundo componente, que es este de la protección, y ahí es fundamental hablar de la importancia de una adecuada medición de riesgo, porque la protección no se puede dar simplemente por intuiciones. Hay otros sectores que amenazan a la prensa. Necesitamos metodologías claras de medición de riesgo y necesitamos metodologías claras de implementación de medidas de protección. Por ejemplo, la medida de protección a una mujer periodista no es la misma la medida de protección a un hombre periodista, porque a mí no me digan que los hombres periodistas en México son los encargados de llevar a los niños al colegio, ¿cierto? Las mujeres periodistas sí. A mí no me digan que los hombres periodistas los amenazan con violarlos, ¿verdad? A las mujeres periodistas sí. Entonces hay medidas de protección especiales, ¿no? Necesitamos metodologías que comprendan la diferencia en materia de género, en materia étnica, digamos, las diferencias relevantes
para adoptar e implementar medidas que no sean excesivamente costosas para la persona que amenaza su vida en pro de toda la sociedad. Luego viene el tercer componente, que es el componente de lucha contra la impunidad. Los periodistas no tienen color. Y la vida de una periodista o de un periodista no vale más que la vida de una señora que atiende en una tienda, o de un campesino, o de una ama de casa, o de un acto ejecutivo. No vale más. La diferencia, cuando se trata de proteger periodistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos, es que los mataron para que no pudieran cumplir una labor fundamental para la sociedad. ¿Por qué asustan y asesinan a los periodistas de donde funciona el crimen organizado? Pues para que la gente no se entere. ¿Por qué? Porque necesitan clandestinidad. Porque la clandestinidad es una condición esencial para el crimen organizado. Porque si no hay clandestinidad es mucho más difícil infiltrar las instituciones. Porque si no hay clandestinidad, las instituciones que están del lado de la legalidad y de la democracia se ven empujadas a impedir que algunos funcionarios se dejen corromper. Entonces, como buscan esa clandestinidad, buscan silenciar. Y entonces asesinar a un periodista como castigo, o como represalia, o como mensaje, es generar ese manto de silencio. ¿Que le sirve a quién? Al crimen organizado, a las autoridades corruptas. No a las autoridades que buscan proteger la democracia. No al resto de las sociedades en los países que están afectados por esos flagelos. Entonces, no es que la vida del periodista valga más. Es que hay que proteger a quienes cumplen funciones esenciales para que nos podamos defender como sociedad. Defender de los males que nos aquejan en cada momento histórico, del autoritarismo en un momento histórico, del crimen organizado en otro momento, de la corrupción en otro momento histórico. Entonces hay que luchar contra la impunidad de esos crímenes. Hay que mandar el mensaje de que esos crímenes no pueden quedar impunes. Hay que derrotar la idea de que como hay 90% de impunidad, pues entonces ya, pues ¿qué hacemos? Porque no hay nada que hacer. No, sí hay cosas que hacer. Entonces, ese es el primer gran desafío. Nosotros, ¿qué estamos haciendo en esa materia? A pesar de impulsar, aparte de impulsar casos ante la Corte, estamos haciendo un informe sobre las obligaciones específicas de cada uno de estos tres componentes.